Buenas tardes, amigos y amigas. Volvemos ya con el último tramo de este maravilloso mundo del cosmos, los agujeros negros. Recordad que ya iré incluyendo vídeos aparte en relación a las cosas que vaya investigando sobre misiones espaciales, etcétera, etcétera, descubrimientos que vayan surgiendo. Pero con esto ya terminaríamos la vista genérica de lo que es el cosmos y el universo como tal. El tema de hoy son los agujeros negros. Frente al abismo. Un planeta puede orbitar alrededor de un agujero negro, como si lo hiciera alrededor de, por ejemplo, una estrella. Cuanto más rápido gire el propio agujero, más cerca puede situarse el planeta sin precipitarse en el abismo. El precio de la cercanía. Tan cerca del agujero negro, la fortísima gravedad deforma el planeta hasta darle una forma oblongada, como la que se observa en esta imagen de recreación. Es decir, la iría estirando, como aplastándola, pero estirándola hacia el precipicio, hacia el punto del agujero negro, hasta el centro. En un pasado, el planeta tal vez girara sobre sí mismo. Ahora la gravedad le obliga a dar una simple misma cara al agujero. Un disco de materia candente que gira alrededor del agujero a la espera de ser absorbida. Ilumina el planeta desde todos los lados, negándole el descanso. Fijaros, es preciosa la imagen. Todo esto que se ve aquí es el agujero. El calor de un sol helado. En la superficie del planeta, el agujero negro llena el horizonte como un gigantesco sol azabache. Es una estrella helada, de la cual no parte ni luz ni calor, pero su halo candente abrasa el planeta. Un agujero negro como el de la imagen está apenas una billonésima de grado por encima del cero absoluto, pero el disco de la materia que lo rodea supera el 1.000.000 de grados. Esta altísima temperatura se debe a la fricción interna causada por la velocidad de giro que le imprime al agujero. El calor es suficiente para poner al rojo la superficie de roca del planeta. ¿Esto qué significa? El agujero como tal no emana calor, o sea, no da calor, pero la propia energía cinética es la que calienta el objeto a la que esté absorbiendo, ¿vale? Aparte, tiene un océano de metal fundido, que a altas temperaturas el líquido predominante en la superficie planetaria no es agua, sino el metal fundido. Estos océanos metálicos se ven agitados por las contracciones gravitatorias que dicta de forma inmisericordia el Sol negro, es decir, que provoca unas tremendas olas de material telúrico del propio planeta y que son de grandes como rascacielos, y eso es originado por la propia energía cinética y el calor que emana de esa energía cinética, con lo cual sería totalmente cataclítico para el planeta, obviamente. La influencia del Sol negro, por eso se le llama Sol negro, se extiende al fluir del tiempo y discurre más lentamente en todo aquello situado en la inmediatez del agujero. Si alguien lo bastante alejado contemplara la superficie del planeta, todo se le parecerá como un congelado en un larguísimo instante, es decir, que se queda como paralizado. El tiempo cerca y lejos del agujero negro. La deformación del espacio-tiempo generada por un agujero negro es mayor cuanto más cerca de su centro gravitatorio. En la superficie de un objeto tan próximo como al planeta, el tiempo fluye a decenas de miles de veces más lento que en el caso que esté más alejado. Una ola que tarda unos segundos terrestres en romper contra la playa se toma días para un observador distante. Es curioso, la verdad que impacta bastante. Bueno, vamos a descubrir los agujeros negros, lo que tiene que ver con el agujero, el origen, la evolución, atravesarlo, la cola de gusano, todo lo que sabemos de los agujeros negros como tal. Y empezamos. El espacio-tiempo y agujeros negros. La teoría de la relatividad de Einstein
acordaros, describe los agujeros negros como el resultado de una profunda distorsión del espacio y el tiempo, capaz de atrapar en su interior cualquier masa, incluida la luz. La relatividad fusiona el espacio y el tiempo en una entidad superior al espacio-tiempo, es decir, todavía en unas medidas superiores, es decir, no como el que conocemos nosotros, en la que el tiempo se integra como una cuarta dimensión, dado que resulta imposible visualizar sus cuatro dimensiones. A menudo se recurre a una analogía, lo que representa como una sábana elástica. La presencia de la masa modifica el espacio-tiempo, igual que un peso alteraría la superficie lisa de una sábana al apoyarse en ella. Cada cuerpo deja su huella. En función de cuánta masa concentre en un espacio determinado, los agujeros negros son los que dejan una huella más profunda. Según la gravedad de Einstein, la sábana solo alcanza a representar 2 dimensiones espaciales del espacio-tiempo. La tercera, que se aprecia en las figuras, no existe en la naturaleza. Es un mero recurso para representar gráficamente cómo cambian las propiedades del espacio en un punto a otro. Los valles y montículos y desniveles de la sábana, accidentes que condicionan el movimiento de los cuerpos a través del espacio-tiempo. De acuerdo con Einstein, la Tierra no gira alrededor del Sol porque ambos cuerpos se atraigan mutuamente. La hondonada que abre la estrella de la sábana espacio-tiempo-temporal impide que el planeta se aleje de la línea recta, obligándolo a seguir una órbita cerrada. La relatividad general describe así la acción de la gravedad. Para que os fijéis en este esquema, podéis ver, imaginaros, está como esta sábana de cuadros, este estampado de cuadros al final, y como 2 puntos que por su peso como que la ondan, es decir, imaginaros exactamente una sábana estirada sobre la que colocáis una bola de plástico, una bola de cristal. Pues esa bola, ¿qué hace? Hundir la sábana. Pues aquí reflejamos esa curvatura que refleja esos accidentes, el propio peso del planeta trayéndolo hacia el agujero negro, de donde no se puede escapar. Es decir, que la distorsión que ocasiona un agujero negro en el espacio-tiempo condiciona el movimiento de la materia en su entorno. Cuando un cuerpo se acerca demasiado y se cruza a determinada frontera llamada horizonte de sucesos, entre comillas, la distorsión sitúa su futuro en el centro del agujero, de ahí que nunca pueda escapar de él. Es evidente. Nosotros colocamos una pelota dentro de esta sábana, como hemos dicho, y no conseguimos que la pelota salga hacia afuera, todo lo contrario, se hunde siempre hacia adentro y al final acabará tragándosela al propio agujero. A eso se refiere la teoría de la relatividad de Einstein en cuanto a los agujeros negros, pero así explicado de una forma muy muy sencilla. En cuanto a los grados de distorsión, pues Einstein nos dice que la capacidad de un cuerpo para distorsionar el espacio-tiempo se cifra en su masa, ya que cuanta más se concentre en un volumen determinado, mayor será la perturbación y por tanto también el hueco que produce la superficie de la sábana, entre comillas. La sábana, le vamos a llamar sábana a ese rango infinito del universo que contemplamos como el suelo, ¿no? O el suelo o el firmamento donde se apoyan los objetos que encontramos, planetas, etcétera, etcétera, etcétera. Los agujeros negros llegan a provocar una extrema dislocación a la vez del espacio-tiempo, es decir, que el agujero negro y su propia gravedad influye tanto en el espacio como en el tiempo. Yo lo del espacio lo veo, lo del tiempo me cuesta más verlo. Se genera además también una estrella de neutrones que encierra el equivalente a 2 o 3 masas solares en un volumen con el tamaño más aproximado de una ciudad. Y el agujero negro como tal surge al constreñir una masa solar dentro de una esfera de 3 kilómetros de radio. Por ejemplo, este simbolito que veis aquí, este remolino, es el efecto de un agujero negro sobre el plano del universo. Como veis,
provoca como una especie de cráter enorme. Los efectos de la distorsión espaciotemporal. La distorsión espacio-tiempo afecta a la percepción del tiempo y de la luz. Un observador lejano tiene la impresión de que el tiempo transcurre más despacio cerca del agujero negro y que en su entorno la luz es más débil. Evidentemente, efectivamente, si vemos en este punto, en este esquemita, está el agujero negro. Vemos toda la franja del espacio-tiempo. Vemos que cuanto más lejos es como más constreñido, es decir, es más compacto, es más, digamos, más medida real, ¿no? A medida que se va acercando al centro del agujero, se extiende, como que pasa más lento y efectivamente es como si se deformase. Entonces quiere decirse que para un espectador que lo vea desde el centro del agujero pasa muy lento, pero para uno que esté bastante lejos de estar cerca del agujero negro va muy deprisa. Por ejemplo, si aquí en el cuadradito azul que veis el espacio-tiempo es de 24 horas, a lo mejor a lo que quiere decirse cuando está más cerca del agujero negro, realmente este espacio que sería de 24 horas serían, por ejemplo, imaginaros 72 horas o más. O sea, todo es más tiempo, más largo. Cuanto más cerca, más largo. ¿Por qué? Porque influye esa expansión y esa atracción cinética que lo absorbe. Es decir, sería capaz de borrar incluso el espacio y el tiempo. La anatomía de un agujero. Los agujeros negros presentan una estructura extremadamente sencilla que no impide que en su interacción con el entorno provoquen fenómenos muy complejos. Los rasgos esenciales de un agujero negro se reducen a la singularidad de su centro y a la frontera que los separa del resto del universo, el horizonte de sucesos, le vamos a llamar así. A la hora de caracterizarlo, se suelen mencionar otros fenómenos más llamativos que son causados por sus perturbaciones del espacio y el tiempo, y es en un sentido estricto, no forman parte de él y solo se generan cuando una nube de gas o una estrella caen en su interior. Ese es el caso del disco de materia que se congrega y acumula y acrece a su alrededor, o el de los chorros particulares que expulsa que rayan la velocidad de la luz. La influencia gravitatoria, por supuesto, hay que tenerla en cuenta, que en general los agujeros negros no se comportan como sumideros implacables que atrapan toda la materia de las inmediaciones. Su influencia suele reducirse a desviar la trayectoria de otros cuerpos. Algunos incluso acaban orbitando plácidamente a su alrededor. Es decir, que no necesariamente el agujero se traga todo. Podría ser que sí, pero también puede quedarse girando alrededor. Por ejemplo, partes del agujero negro. Pues tenemos el disco de acreción, que es un agujero negro que rota y arrastra su giro al espacio-tiempo. La materia de las proximidades queda atrapada en ese remolino y se calienta a medida que se aproxima al horizonte, emitiendo ingentes cantidades de energía. Luego tenemos la esfera de fotones, que es esta que se ve aquí más amarillita, y a una cierta distancia del centro de la atracción gravitatoria es tan fuerte que tuerce los rayos luminosos y los obliga a trazar un círculo. Se trata de una región inestable y la luz termina por abandonarla, cayendo en el agujero o escapando de él. Tenemos además el chorro de partículas, que son estas vislumbraciones que se ven así como blanquecinas, que es un entramado de campos electromagnéticos establecido en el disco de acreción o en el propio agujero, que expulsa con violencia un surtidor de partículas cargadas eléctricamente. Luego tenemos el famoso horizonte de sucesos, que es la superficie cerrada en forma de esferoide, más o menos achatado, que marca una frontera de no retorno. Nada que la atraviese logrará regresar al exterior del agujero negro. Es decir, todo lo que caiga en esta esfera del horizonte de sucesos está condenado a que sea absorbido, no vuelve de retorno. La singularidad, según la teoría de la relatividad, consiste en un punto donde la distorsión del espacio y el tiempo, la densidad se vuelven infinitas.
plantea una incógnita absoluta, donde las leyes de la física vigente dejan de ofrecer respuestas fiables. Es decir, que la física y la cuántica que conocemos hoy en día, la astrofísica, no son capaces de explicar qué sucede dentro de este agujero negro. La última órbita estable que se ve aquí, que es como de color más amarillo clarito, viene determinada por la distancia más corta a la que un cuerpo puede consolidar una órbita duradera en torno al agujero negro, sin que la atracción gravitatoria desbarate su trayectoria. La última frontera, pues no es cierto que los agujeros negros absorban todo lo que tienen a su alrededor, sino que se comportan como cualquier otro astro. Colocarse la órbita alrededor de ellos sería seguro, hasta la última órbita estable, siempre que no se llegue a la última frontera, el horizonte de sucesos. Cualquier partícula que la supere estaría atrapada, es decir, una nave podría orbitar hasta la última órbita, pero no podríamos ir a más allá de esa órbita fiable. ¿Por qué? Porque nos atraería el agujero y caeríamos dentro y ya no podríamos salir. Se produce un remolino cósmico, y en esta representación artística que vemos aquí es como estaría formado este agujero negro, ¿vale? El aspecto de un agujero negro en sí no presentan ningún aspecto, ya que no reflejan ni emiten luz visible. Se hacen notar solo por el modo en que curvan los rayos luminosos que proceden de los cuerpos situados detrás, creando imágenes distorsionadas de ellos. Efectivamente, nosotros no vemos un agujero como tal, pero sí vemos, muchas veces vemos imágenes del espacio como esta que tenemos aquí, que hay una serie de luminiscencias como que se deforman, como que tienen formas extrañas y están así como girando, giratorias, o describen elipses súper raras de la misma figura, y en el fondo realmente lo que está sucediendo es que están siendo atraídas por ese agujero negro. El propio agujero las hace desviar los rayos propios que reflejan estos astros, ¿vale? Un agujero negro rodeado por un disco de acreción ofrece un aspecto muy distinto a otros cuerpos celestes de estructura semejante, como un planeta con anillo, como Saturno. La diferencia radica en la poderosísima gravedad del agujero, que curva los rayos de luz y los obliga a trazar trayectorias muy diversas, que nada tienen que ver con la línea recta. Algunos rayos incluso dan vueltas completas en torno al horizonte antes de dirigirse al observador. La gravedad afecta a la intensidad y al color de la luz. Frente al agujero negro, la persona situada un poco por encima del plano del ecuador vería la parte posterior del disco de acreción, que debería quedar oculta por la esfera del horizonte de sucesos. La gravedad tuerce rayos que, de seguir una trayectoria recta, nunca lo alcanzarían y que terminan integrándose en la imagen. Por la misma razón, la cara interior del disco también resulta visible. Los rayos procedentes de una misma región pueden sufrir distintos y diferentes recorridos, y haciendo caminos más largos y generando imágenes múltiples más débiles. Para que lo veamos en este esquema, aquí veríamos el disco de acreción, la cara superior, el agujero negro, y vemos cómo se achata esa órbita, y la cara interior, que es la que no se vería, se llega a ver en función de dónde esté el observador. La figura muestra cómo la gravedad genera la imagen distorsionada del agujero negro. La zona naranja representa su cara superior del disco de acreción, que se observa por completo, aunque muy deformado, ¿lo veis? Y la parte de arriba quedaría oculta tras el agujero negro si este fuera un cuerpo opaco normal, como un planeta. La zona amarilla revela la cara inferior del disco. Y aquí se ve la primera foto del agujero negro, que fue captada por el Event Horizon Telescope en 2019. En abril de 2019 se fotografió por primera vez. Es una pasada, Está a 50 millones de años luz del sistema solar.
También tenemos varios tipos de agujeros negros y esto es importante saberlo porque lo mismo que hay muchos soles y distintos astros en nuestro sistema solar, agujeros negros también. De los 3 atributos que caracterizan a un agujero negro, la masa es el que ofrece su criterio más útil para clasificación. De acuerdo con él, la mayoría de los agujeros conocidos son de masa estelar o supermasivos. Después de décadas de observaciones astronómicas, se ha establecido con una seguridad razonable la existencia de 2 grandes categorías de agujeros negros, los de masa estelar y los supermasivos, con una masa de millones de veces superior. Las evidencias a favor de los agujeros negros de masa intermedia, que se situarían entre ambos extremos, son escasas, aunque han empezado a acumularse a lo largo de los últimos años. Las ecuaciones relativistas tampoco prohíben la creación de agujeros negros más pequeños que los estelares, incluso podrían crearse a escala subatómica, aunque de momento no se ha hallado pruebas de su existencia. Entonces tenemos los agujeros negros supermasivos, que es la categoría que corresponde a los agujeros negros con más de 1 millón de masas solares y que habitan en el núcleo de las grandes galaxias. Los agujeros intermedios cubrirían la enorme franja que se extiende entre 1 millón y varios cientos de masas solares, y los agujeros estelares, que tienen hasta 1 centenar de masas solares, surgen directamente al final de la vida de las estrellas con 20 veces la masa del Sol. Entonces aquí os dejo un esquemita en los que podemos ver los tipos de agujeros negros que hay. Por ejemplo, uno supermasivo tendría 40 millones de masas solares frente, imaginaros, al V404 Cygni, que solo tiene 9 masas solares, que sería súper minúsculo. Es para que os hagáis más o menos una idea. Dependemos de los millones de masas solares y la decena de masas solares para llegar a clasificarlos, porque no hay otra forma de verlos. La detección y la localización, ¿cómo se detectan? Los agujeros negros se hacen notar dejando básicamente 3 tipos de huellas. La primera, emiten luz y materia. Su gravedad influye en el movimiento de otros cuerpos y generan ondas gravitacionales. Los astrónomos llevan décadas escudriñando el cielo a la caza de agujeros negros. Al efecto despliegan un amplio repertorio de técnicas de observación que siguen, sobre todo, estas 3 claves: la emisión de intensa luz y materia. Los agujeros negros afectan profundamente a la materia que queda atrapada en su remolino espaciotemporal, calentándola a altísimas temperaturas y forzándola a emitir luz y partículas de gran intensidad. Es decir, todo objeto que cae dentro de este agujero emite una luz, por eso se localizan. Además, tienen focos gravitatorios. En segundo lugar, los agujeros negros alcanzan y alteran la trayectoria de los cuerpos. El baile de estrellas en torno al foco gravitatorio invisible siempre resulta sospechoso. El estudio de trayectorias estelares permite deducir la masa del foco. Si ésta supera las 3 masas solares, se puede afirmar casi con seguridad que es un agujero negro que está acechando. Y también delatarían su presencia las imágenes múltiples distorsionadas de los agujeros que los agujeros crean en las estrellas y galaxias situadas detrás de ellos. Aparte, las ondas gravitacionales. En tercer y último lugar, otra clase de rastro es el proceso de fusión de los agujeros negros, que genera un patrón peculiar y reconocible de ondas gravitacionales. La emisión de luz en la materia la podéis ver en este esquema, y aquí podéis ver las ondas gravitacionales en este esquemita, en estas líneas de colores con puntitos, que se puede ver Sagitario, la S102, la S20, etc. Las ondas gravitacionales son los círculos amarillos que representan 2 agujeros negros que giran en torno uno a otro. Su mutua atracción gravitatoria acorta las distancias que los separan y aumentan la velocidad orbital, incrementando la intensidad de ondas que genera el tejido espacio-tiempo. La máxima intensidad se alcanza cuando los agujeros se fusionan. El Observatorio de Ondas Gravitacionales LIGO registró por primera vez esta señal de naturaleza
a mediados de septiembre del 2015, o sea, recientemente, hace prácticamente 10 años. La onda había sido emitida durante una fusión entre dos agujeros negros ocurrida hace 1.300 millones de años, fijaros, y se ha detectado en 2015. Lo veis en este esquemita, la intensidad se va atrayendo, taca, 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 y al final se fusionan y se convierten en uno solo. Esta onda roja es la intensidad, Es un poderoso foco de atracción invisible. El corazón de la Vía Láctea se halla Sagitario A, un extraordinario foco de atracción gravitatoria. Y el estudio de estas trayectorias de un puñado de estrellas etiquetadas como SO que lo orbitan permite estimar que posee como 4 o 5 millones de masas solares. Los puntos corresponden a observaciones de las posiciones de las estrellas, y en Sagitario A hay un agujero negro que está marcado pues de ese color, como podéis ver, ese punto, y como veis se deforman las estrellas. El núcleo de la galaxia, en la Vía Láctea, como podéis ver en esta imagen de infrarroja, que combina datos de dos telescopios terrestres situados en Chile y Arizona, las nubes de polvo que pueblan la galaxia son opacas a la luz visible, pero transparentes a la luz infrarroja, que revela que en su centro, de color amarillo brillante, en este centro hay cerca de 1000 veces más brillante el infrarrojo en las longitudes de onda de radio. Es una región muy densa y compacta de estrellas. Tanto las estrellas como el gas cerca del centro tienen órbitas muy rápidas. Allí radica el agujero negro supermasivo de Sagitario A. Aquí se puede ver. Es la verdad que espectacular la imagen, es muy bonito. La verdad que el cosmos es maravilloso. No sé si vosotros habéis podido observar imágenes en observatorios, podéis haber ido a algún sitio de estos astronómicos para ver este tipo de cosas, pero vamos, la verdad que es muy bonito. Los agujeros negros en rotación sí que rotan. La mayoría de los agujeros negros estelares gira como una peonza, un movimiento que heredan de las estrellas que los originaron. Los agujeros negros rotan y arrastran un remolino de espacio-tiempo de las inmediaciones. Generan así una región peculiar a su alrededor, la ergosfera, cuya frontera queda delimitada por dos superficies, el horizonte de sucesos, como hemos dicho, y el límite estático. Más allá de este último, una nave espacial podría permanecer inmóvil al neutralizar la influencia del agujero mediante la acción de sus motores. Si se internase en la ergosfera, experimentaría una deriva lateral semejante a la que sufre una embarcación que se acerca demasiado a un remolino, siempre y cuando no atravesara el horizonte de sucesos. La nave tendría margen de maniobra para alejarse o aproximarse radialmente, pero sería incapaz de resistir el empuje lateral. Aún podría escapar dibujando una trayectoria espiral hacia afuera. Aquí se ve el espacio-tiempo deformado para ver las opciones que tendría en este pequeño esquema. La rotación también modifica la estructura interna de los agujeros negros. Los que giran presentan dos horizontes o superficies que solo pueden cruzar en un sentido, que se achatan en los polos. Su singularidad convierte además en un anillo situado en el plano del ecuador. En teoría, si un cuerpo cayera dentro de un agujero que rota, podría evitar la singularidad pasando a través del anillo. ¿Cómo varían los horizontes? Pues aquí os dejo este esquemita en el que se muestra que podría haber un agujero negro estático, ¿vale? Otro negro estático con carga, que tendría una carga de fotones, y otro en rotación, ¿vale? Con un eje de rotación. Solo hay tres propiedades que diferencian un agujero negro de otro: su masa, su velocidad de giro, que puede ser nula, y su carga eléctrica. La carga y la rotación pueden duplicar los horizontes, modificar su forma y ampliar la extensión de la esfera de fotones, o transformar la singularidad de un anillo, como se aprecia en la figura de la derecha. ¿Lo veis? Cómo cambia el anillo que lo recubre. La verdad que
en esta foto que está aquí, con la imagen distorsionada, se ve evidentemente que hay algo girando alrededor de algo y eso se va distorsionando en la imagen, y en realidad lo que estamos viendo es que todo lo que está en el centro es un agujero negro que no sabemos lo que es, que no sabemos lo que hay dentro, pero que es tan fuerte que hace distorsionar todo el campo magnético que está a su alrededor. ¿Veis las estrellas que se difuminan? Parece que están girando a gran velocidad. Pues eso es lo que os decía, que se ve en el cosmos. El disco de acreción y los chorros relativistas. Aislados, los agujeros negros son invisibles, sin embargo, pueden hacer que la materia que se concentra a su alrededor, como hemos dicho, brille hasta eclipsar miles de millones de estrellas. La mayor parte de los agujeros negros permanecen en un estado latente, como un mero foco de atracción gravitatoria. Solo ocasionalmente una estrella o una nube de gas y polvo se aproxima lo suficiente para iniciar un viaje sin retorno a su horizonte de sucesos. Entonces el remolino espaciotemporal del agujero imprime su rotación a la masa atrapada, que adopta una forma de disco. Cuanto más se aproxima la materia al agujero, más se comprime y más rápidamente gira. Las diferencias de velocidad en el seno del disco originan fricciones que calientan el gas, un proceso que se agudiza en el entorno inmediato al horizonte. Allí la temperatura asciende hasta el punto que los enlaces de los átomos se rompen, disociándose en electrones y núcleos. Forman así un plasma, un gas extremadamente caliente y partículas cargadas. Acordaros de que esto sucede porque como el universo sigue en expansión, cualquier cuerpo o asteroide o planeta incluso que se topara en estas dimensiones de un agujero negro sería engullido siempre que llegue al horizonte de sucesos. Si se queda a lo mejor solo en el disco, no pasaría nada en esa órbita, pero si se acerca demasiado a lo que es la órbita límite, obviamente corre el riesgo de ser engullido. Y lo que haría sería disociar todas las partículas de lo que está compuesto ese planeta o esa estrella, es decir, lo fulminaría, lo multiplicaría, por decirlo de alguna manera, por su enésima potencia hasta hacerlo desaparecer al cuerpo, ¿vale? Lo pulverizaría. El movimiento del plasma genera a su vez campos magnéticos que trazan curvas helicoidales con una rotación. Llevados a este giro, los campos se originan un poderoso campo eléctrico. Su acción conjunta acelera parte de las partículas del plasma, alimentando los surtidores colosales de gas, los llamados chorros relativistas. Los chorros relativistas son los chorros de gas que expulsan, ¿vale? Aquí podéis ver en este esquema la periferia del disco, el chorro relativista, la zona infrarroja, la zona visible, zona de rayos X y el agujero negro. Y la tormenta de partículas, porque claro, esto es el esquema. El esquema se destacan los campos magnéticos, que son las líneas blancas helicoidales, que se aceleran las partículas en los chorros relativistas. Se llaman así porque la relatividad es la teoría que describe el comportamiento de los cuerpos que se mueven a una velocidad muy próxima a la luz. Es una pasada, ¿eh? Los chorros galácticos y partículas que surgen cerca de los polos de un agujero negro, perpendiculares al plano del disco de acreción, protagonizan uno de los fenómenos más energéticos del universo. Su brillo sobrepasa el de un centenar de vías lácteas. Además, su recorrido puede superar 1.000.000 de años luz e incluso multiplicar varias veces el diámetro de una galaxia, como se aprecia en esta imagen de Hércules A, que combina la combinación de luz visible con ondas de radio. Fijaros qué preciosidad, ¿eh? El agujero negro está aquí y se ven estas nebulosas así como color violáceo, que es simplemente los chorros que se originan. Los faros galácticos le llaman a esto. Vamos a hablar del horizonte de sucesos, es decir, el centro del agujero negro, el temido centro del agujero negro. ¿Qué pasaría si cayéramos ahí? Vamos a verlo, porque esto la verdad es que es muy interesante.
El horizonte de sucesos se puede considerar como el portal de acceso al agujero negro. Divide de forma drástica el espacio-tiempo en dos ámbitos, un interior y un exterior absolutos. El horizonte de sucesos delimita una frontera de no retorno. Una vez que se ha cruzado, resulta imposible dar marcha atrás y regresar al exterior. En el resto del universo, la materia le pueden guardar infinitos futuros. ¿Os acordáis que hablábamos de los mundos paralelos de Hugh Everett? Pues probablemente, si nos pusiéramos a pensar, que eso a lo mejor lo ha hecho algún paranoico como yo, y si entramos en un portal de un agujero negro, ¿qué hay más allá del agujero negro? ¿Podemos asegurar que no hay otro multiverso o otro universo? No lo sabemos porque nunca hemos entrado, pero ¿y sí? Esto me voy a acordar de José Mota cuando dice, pero ¿y sí? Es verdad, no sabemos qué hay detrás, pero es súper interesante. Seguimos. El resto del universo, a la materia que pueden aguardar son infinitos futuros, pero dentro del agujero negro solo se espera uno, sumirse en la singularidad. No habrá nada que pueda hacer para evitarlo, da igual que sea un rayo de luz, una nave espacial forzando al máximo sus motores. Da igual, lo que caiga se multiplicará a lo singular, es decir, que se autodestruirá. Horizontes contradictorios. A pesar de que traspasar el horizonte de suceso suponga una acción irreversible, nada singular lo distingue del espacio circundante en el momento de cruzarlo. Un observador no experimentaría nada particular, a menos de acuerdo con la teoría de la relatividad, que se ocupa sobre todo de la descripción del espacio-tiempo y presta menos atención a la materia o a la luz que lo habitan. La mecánica cuántica, súper importante, que sí se centra en ellas, especula sobre los horizontes alternativos, lo que os he comentado, menos discretos, entre otras opciones, considerada la posibilidad de que formen una colosal esfera de fuego. Fijaros en este esquema. Aquí está la implosión, que es la sucesión de discos que describe el colapso gradual de la estrella aplastada por su propia presión gravitatoria. El horizonte de sucesos, cuando la gravedad contrae la masa de la estrella por debajo de una circunferencia crítica que delimita el horizonte de sucesos, inicia la creación del agujero negro. Se crea la singularidad, que veis es esta estrella aquí, que es como que lo ha destruido al objeto y le convierte en destino de toda materia que cruce este horizonte, ¿vale? Hay una luz atrapada. A medida que se progrese el colapso, cada vez costará más escapar. La luz la emite el cuerpo, y después de que ésta se encoja por debajo del horizonte, cualquier rayo que desprenda terminará apuntando hacia la singularidad. Y así nace el agujero negro. Os dejamos este esquemita para que lo podáis ver. Pero eso es lo que os digo. Es como que cae a un pozo. Es como si cayera a un pozo y no sabemos a dónde va, qué hay detrás. La singularidad. En el corazón de los agujeros negros se encierra el mayor de los misterios, la singularidad. La relatividad general señala que allí la densidad de la materia y la deformación del espacio-tiempo se vuelven infinitas. Es decir, que no hay ni un principio ni un fin, no es como nuestro tiempo terrestre, o sea, nada que ver. Digamos como si nos fuéramos al paraíso o a la vida eterna, ¿sabes? En principio, el futuro de cualquier objeto que caiga en el interior de un agujero negro sin rotación se sitúa en la singularidad. En ella la materia se estira en sentido radial y se comprime lateralmente, en ambos casos con infinita intensidad. Nada, ni los núcleos atómicos, puede sobrevivir a semejante tratamiento. Hasta el tiempo y el espacio dejarán de existir en la singularidad. Os lo dije, se acababa el cómputo del tiempo. Y el espacio también dejaría de existir. Las correcciones cuánticas, en la descripción anterior y en la teoría de la relatividad, que no toma en cuenta estos efectos, se manifiestan escalas subatómicas
y deben interpretar un papel crucial en las proximidades de la singularidad. Por desgracia, la relatividad general y la mecánica cuántica son incompatibles todavía y no se ha creado una teoría que supere las limitaciones de ambas. Una teoría cuántica de la gravedad. Se confía en que con ellas los infinitos de la singularidad desaparezcan. Resulta una absoluta incógnita qué aspecto mostrará entonces esta región del espacio-tiempo. Aquí os dejo la singularidad inestable, que son singularidades puntuales que parecen inestables. Si la luz o la materia la perturban, dejan de ocasionar estiramientos solo radiales y compresiones solo laterales. Pasan a producirlas en diferentes direcciones que cambian aleatoriamente cada vez más deprisa. Tenéis esta preciosa imagen del centro enigmático que esconde uno de los mayores secretos mejor guardados del universo, nunca mejor dicho. Nadie que llegue a observarla podrá regresar para contar lo que ha visto, y de momento ninguna teoría física ha sabido comprenderla. Pues deberían de implementar robots o algo que pudiera cruzarlo y que nos dejaran algún tipo de dato, si es que se pudiera. Pero ya tendría que ser para resistir esa fuerte gravedad o lo que sea de energía que hay dentro. Yo me imagino que a lo mejor eso es, ya hablando metafísicamente, sería como entrar en contacto con Dios o la supraconsciencia, algo parecido, porque si la materia deja de existir, ¿pero qué hay detrás de todo eso? Eso está ahí por alguna razón. Bueno, le vamos a dejar eso a los filósofos o en otro espacio que hablaremos de esto. Os dejo el esquemita de la singularidad desnuda y el agujero negro. Vamos a hablar un poco del origen y la evolución y final de los agujeros negros, ¿vale? Los agujeros negros estelares, en función de su masa, a todos les guarda un destino. Aquellas que poseen más de 20 masas solares están llamadas a dejar una profunda huella en el espacio-tiempo, es decir, un agujero negro. Al principio, cualquier masa puede llegar a convertirse en un agujero negro, siempre que se concentre un volumen lo suficientemente pequeño. Sin embargo, pocos fenómenos de la naturaleza son capaces de comprimir la materia espontáneamente hasta el punto de desatar la creación de una singularidad y un horizonte de sucesos. La muerte, las estrellas, parece la vía más natural. La gravedad contra la fuerza nuclear. La gravedad tiende a comprimir al máximo la materia prima de las estrellas, que consiste fundamentalmente en gas e hidrógeno. A mayor compresión, más se calienta el gas, hasta que alcanza unas temperaturas tan elevadas que los núcleos de los átomos de hidrógeno vencen su repulsión eléctrica. Chocan e inician una fusión nuclear. Esta genera helio y libera una enorme cantidad de energía responsable de la luz y del calor de la estrella. A partir de ahí, la estrella pasa su vida liberando un pulso entre la gravedad, que tiende a aplastarlas, y la fuerza nuclear, que tiende a expandirlas. ¿Qué pasa? Cuando se va acabando su combustible, la estrella de más de 20 masas solares comienza un proceso imparable de expansión que culminará con una supernova. En ese momento no habrá fuerza nuclear haciendo frente a la gravedad, y el colapso del núcleo de la estrella continúa hasta generar un agujero negro. Como veis, aquí os dejo unas imágenes de cómo se forma la supergigante, la supernova y el agujero negro, porque claro, esto va en función de la gravedad que tenga. Los agujeros negros supermasivos son en la mayor parte las estrellas mayores que centuplican la masa del Sol. Sin embargo, los agujeros negros supermasivos superan los 1.000 millones de masas solares. Parece imposible que cuerpos de esa envergadura tengan un origen estelar. Los agujeros negros de origen estelar alcanzan como mucho varias decenas de masas solares. Por encima de ese límite solo se conocen agujeros negros que superan las 100.000 masas solares. Al principio se pensó que estos agujeros colosales se habían formado a partir de otros menores, que fueron ganando masa paulatinamente al atrapar nubes de gas o estrellas, o bien fusionarse unos con otros. Sin embargo, este procedimiento requiere tiempo, lo cual quedó en entredicho por el descubrimiento de los agujeros
agujeros negros supermasivos, cuyo origen se sitúa muy poco después del Big Bang. Es decir, que estos agujeros yo creo y puedo interpretar, por lo que comentan los astrónomos, que pudieran ser otra consecuencia de la materia oscura que todavía no conocemos y que es tan innata como el propio Big Bang o incluso estaba antes del Big Bang. Crecimiento por fases. Hay que tener en cuenta además que la mayor parte del tiempo los agujeros negros no encuentran materia a su disposición para continuar el alineamiento de su crecimiento. La resolución de este misterio ha llevado a proponer diferentes mecanismos para crear con relativa rapidez agujeros de masa intermedia, que servirían de semillas para la constitución de agujeros supermasivos. Los posibles orígenes de los agujeros supermasivos. Algunos intentos de explicar el origen de los agujeros negros supermasivos exploran las peculiaridades del universo joven, ya que entonces pudieron forjarse estrellas poco convencionales, supermasivas, o bien que contasen con materia oscura entre sus ingredientes, lo que os he dicho, la materia oscura. También se considera el colapso gravitatorio de gigantescas nubes de gas primordial o de cúmulos de protoestrellas, una opción que propone el nacimiento de agujeros negros supermasivos a partir de picos de densidad de materia que componía el universo después del Big Bang. Otra, la fusión de agujeros. Otra de las posibles soluciones que hemos dicho, la fusión de agujeros negros que dan lugar a un agujero mayor, provocando a la vez una profunda perturbación en el espacio-tiempo. Pero esta yo creo que es la más desechada. Aquí os dejo un esquemita donde podéis ver el agujero supermasivo de 1 millón o 1000 millones de masas solares, ¿vale? Yo lo achaco, y esto llamarme pretenciosa no es mi intención, pero yo lo achaco a la materia oscura, porque es tan antigua como el Big Bang y es tan desconocida porque no se conocen las propiedades que tiene, al igual que no sabemos qué hay dentro de un agujero negro. Dentro de un agujero negro podríamos decir que hay materia oscura. Esa materia oscura podría ser la causa también de su propio origen. Núcleos activos de galaxias, pues aquí os voy a dejar unas cuantas galaxias que tienen una extraordinaria luminosidad y que se atribuye esta luminosidad a la actividad de un agujero negro supermasivo que está localizado en su núcleo. Tenemos el cúmulo MS 0735, la galaxia 3C353, la Vía Láctea y la Centauro A. En la Vía Láctea también hay un agujero negro. Aquí os dejo las imágenes y la verdad es que son maravillosas, es que son un espectáculo poder verlas, Tenemos que hablar también de que hay galaxias activas en el universo profundo que muestran, por ejemplo, el agujero de Lockman, que es una sección del cielo de la constelación de la Osa Mayor que muestra galaxias muy lejanas y por tanto muy antiguas, en cuyo núcleo hay un agujero negro supermasivo. La mayor parte de ellos atraen materia cercana a gran velocidad, lo que provoca esa emisión de luz a través del espectro electromagnético, incluidos los rayos gamma. Fijaros, esto todo que se ve aquí, cómo circulan como en espiral a gran velocidad, esto está detectando que hay un agujero negro supermasivo. Agujeros negros primordiales. Esto también es importante que lo conozcamos. Los agujeros negros no tienen por qué surgir necesariamente del colapso de una estrella. Las tensiones extremas que experimentó el espacio-tiempo del universo primitivo también pudieron provocar su formación. Las peculiares condiciones del universo primitivo pudieron propiciar el surgimiento de agujeros negros de tamaños muy diversos, desde macroagujeros a agujeros supermasivos. Dada su temprana formación, perciben el nombre de primordiales, por ser los primeros. De densidades extremas, la expansión del universo aumenta sus dimensiones sin crear materia nueva, de manera que su densidad disminuye constantemente. Por tanto, al rebobinar la película de la expansión y retroceder al tiempo del Big Bang, la densidad debe de aumentar.
el universo joven conocido con las densidades extremas que bastarían para disparar la formación de agujeros negros. Las colisiones entre partículas de alta energía, ya sean naturales a causa de rayos cósmicos o artificiales producidas por el acelerador de partículas, también podrían crear agujeros de origen no estelar. En este último caso se trataría de microagujeros de vida efímera que se evaporarían casi al instante. Stephen Hawking, nuestro amado astrofísico, en 1971 fue el primero en proponer que las elevadas densidades que presentó la materia del universo poco después del Big Bang pudieron disparar la creación de agujeros negros y además con un rango de masas mucho más amplio que el mecanismo de la muerte estelar, o sea, más grande que la supernova, o sea, increíble. Y aquí podéis ver una colisión de partículas en un acelerador de partículas, un acelerador de laboratorio, sobre el que Stephen Hawking, el científico, hizo numerosos experimentos intentando paliar o duplicar un agujero negro en laboratorio. La función gravitatoria de un agujero negro en un laboratorio. La verdad es que es fascinante. El crecimiento del agujero negro, según la relatividad general, acordaros la teoría de Einstein, los agujeros negros nunca encogen, o bien conservan su tamaño o bien crecen a costa de la materia de su entorno o su fusión con otros agujeros. Los agujeros negros pasan por fases activas durante las que se expanden, incorporando cualquier masa que caiga en su pozo gravitatorio, ya sea dispersa en nubes o polvo, gas interestelar o condensada en estrellas. Entonces llaman poderosamente la atención al convertirse en potentes focos de radiación electromagnética, partículas de alta energía y ondas gravitacionales. La mayor parte del tiempo, sin embargo, la materia orbita a su alrededor en trayectorias estables y los agujeros negros se sumen en una fase latente mucho más discreta. ¿Cómo expulsan la materia? El proceso de crecimiento de los agujeros negros está lejos de resultar óptimo. Cuando consiguen atrapar a una estrella de nube o gas y polvo, terminan expulsando gran parte de la materia a través de chorros de partículas al alcance galáctico. El caso de la fusión de los agujeros negros, una fracción apreciable de sus masas se transforma en energía que se irradia de forma de ondas gravitacionales. Y aquí os dejo un esquema de cómo es la fusión de agujeros negros supermasivos, que tiene 4 fases, ¿vale? Como podéis ver aquí en la imagen, se muestran los anillos de los rayos gamma emitidos por este agujero negro. Es una preciosidad, la verdad. Y se ve la materia girando alrededor, o lo que expulsa, básicamente. La muerte de un agujero negro. Esto sí que me llama la atención porque no sabía que morían los agujeros negros. Los agujeros negros parecen destinados a vivir eternamente, creciendo sin tregua a costa de su entorno. Sin embargo, de modo imperceptible se van evaporando, un proceso que a última instancia acaba con ellos. Se puede decir que la mecánica cuántica vuelve mortales a los agujeros negros al provocar una evaporación. De acuerdo con esta teoría, en el vacío se crean constantemente parejas de partículas. Crearlas cuesta energía que toman prestada del mismo vacío y que devuelven casi al instante. Al aniquilarse mutuamente, mutuamente. Una partícula de un par situada dentro de un agujero negro jamás podrá salir de él. En caso de que su compañera quede al otro lado del horizonte de sucesos y disponga de la energía suficiente para escapar, nunca volverán a unirse. Como ya no pueden aniquilarse mutuamente, tampoco podrán saldar la deuda energética que habrían contraído con el vacío. Esta debe pagarla el propio agujero negro, lo que hace a costa de su masa, que lo disminuye. El desgaste es mínimo pero incesante. Poco a poco se va evaporando y las partículas que escapan integran la llamada de radiación de Hawking. Es decir, en grandes líneas generales, que lo mismo que atraen algo, la propia expulsión de las partículas les genera que van perdiendo
les van perdiendo energía y se van evaporando. Con lo cual, si por ejemplo una nave cayese dentro de un agujero de estos, aparte de desaparecer, el agujero también desaparecería. Aquí os dejo un diagrama de la radiación de Hawking y la temperatura, que es el mecanismo de evaporación de los agujeros negros que fue propuesto por él mismo, y en su honor el conjunto de partículas que se emiten en el proceso de la radiación de Hawking. La evaporación de partículas efímeras inestables creadas en el vacío apenas afectan a la materia. Es el caso de la primera y la tercera pareja que se representan en la figura inferior. La pareja restante que el horizonte de sucesos separa contribuye a la evaporación del agujero negro. Lo veis aquí en este esquemita. La verdad que muy interesante. La paradoja de la información. La evaporación de Hawking plantea una paradoja que parece cuestionar la mecánica cuántica. Para resolverla se han propuesto toda clase de ideas, incluso convertir el horizonte de sucesos en un muro de fuego. Un principio básico de la mecánica cuántica es que su descripción de los fenómenos se puede rebobinar. Una vez se reconoce la situación de un sistema, sus ecuaciones permiten reducir cuál fue su pasado. Sucede lo mismo con la física clásica. Si se sabe la posición de la velocidad de un proyectil, por ejemplo, las ecuaciones de Newton facilitan todas sus posiciones y velocidades anteriores. Se dice, que la información se conserva, ya que el examen del presente permite reconstruir la evolución completa del sistema. Sin embargo, los agujeros negros parecen impedir estos rebobinados. Solo la masa, la carga y la rotación los caracterizan. ¿Cómo pueden las ecuaciones cuánticas reconstruir su pasado a partir únicamente de estos tres datos y determinar si cayó en ellos una estrella o una nube de gas, o en qué orden lo hicieron? Ni siquiera cabe la esperanza de que la información quede almacenada en el interior del agujero, ya que cuando termina de evaporarse se desvanece sin dejar rastro. La mecánica cuántica propicia a la evaporación, y esta parece conducir a la refutación de uno de los principios básicos. Aquí la paradoja. Los agujeros negros. Los tres agujeros negros, cuerpos geométricos de la figura que vemos aquí, a la derecha tienen la misma masa. Tras caer al agujero negro lo dejan en el mismo estado. Por tanto, solo se conoce la situación final del agujero, que parece imposible deducir cuál de los tres cuerpos cayó en él, dado que los agujeros negros solo son caracterizados por tres atributos. Lo decíamos, la masa, la carga y la rotación. La mera forma que utilizan los físicos para señalar que los agujeros negros carecen de rasgos propios, es decir, que no tienen pelo. Con tan drástica simplicidad parece impedir el rebobinado de muchos fenómenos en los que intervienen. Cualquiera de estos corpúsculos que ha caído en un agujero, como se ve, se mantiene igual. Es muy curioso atravesar el agujero negro. Aunque ningún observador humano se haya aproximado nunca a un agujero negro, la física ofrece la descripción bastante fiable de lo que sucedería en un viaje espacial hasta el horizonte de sucesos. La especulación se dispara cuando se intenta teorizar sobre qué aguardaría el hipotético viajero al otro lado. Mucho miedo. La marea y la espaguetización, claro, porque tarde o temprano quien inicie el viaje de no retorno a la singularidad acabará sometido a un estiramiento vertical y a una compresión lateral sin límites que acabarán por desintegrarlo. Imaginaros, en este diagrama se ve fácilmente el astronautita cae dentro del se ve atraído y se va estirando como un espagueti hasta que desaparece, porque la gravedad es tan grande que lo desintegraría. La presencia de masa no provoca la misma distorsión en todos los puntos del espacio. La falta de homogeneidad induce que los cuerpos del entorno del estiramiento, la dirección que apunta hacia la masa y una compresión a la dirección perpendicular, le llaman la espaguetización, entre comillas, que tiene lugar cuando las fuerzas llamadas de marea se llevan al extremo del cuerpo y se estira y comprime ilimitadamente. La magnitud y el efecto de este estiramiento de la compresión dependen del tamaño del objeto
cuánto varía la gravedad entre dos puntos próximos. Si el cuerpo es pequeño, la gravedad cambia poco, como sucede ser el caso que pasan desapercibidas por completo. Sin embargo, la distorsión de un agujero negro termina produciendo siempre la variación muy acusada de la gravedad, lo que conlleva fuerzas de mareas enormes. Esto lo vemos aquí en este esquemita. Es decir, esto es lo que le pasaría a una persona, o a cualquier otra cosa. Se estiraría tanto que al final se va consumiendo. En cuanto a lo que es la distorsión temporal, esto es muy interesante, en la intensidad y la gravedad que afecta al paso del tiempo, allí donde es más fuerte transcurre más lentamente, eso es lo que decíamos, el tiempo. El efecto se vuelve extremo en el horizonte de sucesos de un agujero negro. Un reloj situado cerca de una masa en marcha a ritmo más lento que si se aleja de ella. El efecto pasa desapercibido con las gravedades tan poco modestas como la de la Tierra. El tiempo cerca del Sol transcurre un par de millonésimas de segundos más despacio que cada segundo en un lugar remoto, en el que apenas se deje sentir su influencia. Dos relojes, uno próximo a la superficie del Sol y otro distante, acumularían una diferencia de poco más de 60 segundos en el curso de un año. La diferencia puede llegar a hacerse infinita cuando se sustituye la superficie solar por un horizonte de agujero negro, porque la luz es lenta. La ralentización gravitatoria también afecta a la luz, ya que rebaja su frecuencia. Dentro del rango de la luz visible, la del color rojo es la que representa una frecuencia menor, y de ahí se describe el proceso de la disminución de la frecuencia como un desplazamiento hacia el rojo. Acordaros de la teoría de la expansión, ¿vale? Los corrimientos al rojo eran porque se expandía cada vez más lejano y se iba perdiendo la luz, ¿vale? La luz que se observa con una frecuencia dada a las proximidades del agujero negro se percibe como frecuencia menor desde la distancia. Como la frecuencia es proporcional a la energía que transporta, la luz también se percibe como más débil. El paso del tiempo en un agujero negro. La figura combina esta especie de embudo que veis aquí de color azulito, con flechitas blancas, combina las perturbaciones espacial y temporal que genera un agujero negro y que rota a una velocidad muy próxima a la máxima permitida, la de la luz. La longitud de las flechas indica la velocidad con la que gira el espacio, que aumenta conforme uno se aproxima al horizonte, el círculo negro. La gama de colores refleja la ralentización que advertiría al observador remoto, y el verde, por ejemplo, señala el lugar donde el tiempo discurre el 20% de su ritmo normal. Y aquí os lo dejo en la gráfica cómo se produciría. Es decir, llegaría al objeto, el tiempo se frena, hay un viraje hacia el rojo y al final el objeto desaparece. Los agujeros de gusano o las colas de gusano tan famosas, habladas, que era lo que decíamos en este plano, ¿vale? Que tiramos la sábana, expulsamos el objeto. ¿Hacia dónde va ese objeto? Eso es como si hubiera un agujero, ¿no? Una cola de gusano al cosmos. Los agujeros de gusano se pueden considerar como parientes próximos de los agujeros negros. Quizás abran puertas a los viajes en el tiempo, a la exploración de los multiversos. Cuidado, que Hugh Everett ya habló de esto, de los agujeros de gusano, que eran los caminos para a lo mejor llegar a otras dimensiones o a otros multiversos o a otros universos, que supuestamente para él hay más de un universo. Cuidado, tanto como galaxias. Si recuperamos la analogía del espacio y el tiempo como una sábana elástica, un agujero de gusano sería el tubo que conecta los orificios abiertos en puntos separados de su superficie. El túnel podría conectar incluso dos sábanas elásticas independientes que representarán el espacio y el tiempo de dos universos distintos. Una de las bocas absorbe la materia como un agujero negro y la otra la expulsa. En los agujeros de gusanos no existe singularidad. Su lugar lo ocupa un pasillo que conduce a una boca a otra. Si éstas se sitúan en universos diferentes, el agujero de gusano abre un portal a otro universo. Esto es lo que yo quiero investigar. Las máquinas del tiempo. Cuando un agujero de gusano conecta dos puntos del mismo universo, se establece un bucle cerrado. Es posible ir
del primer punto al segundo, evitando el túnel para después partir del segundo punto y regresar al primero a través de él. Como el espacio-tiempo se extiende a lo largo de las 4 dimensiones, el bucle puede comenzar y terminar en un mismo punto del espacio, en un mismo instante temporal. En el segundo caso, se tiene una máquina del tiempo, es decir, que una cola de gusano podría ayudarnos a lo mejor a retroceder en el tiempo y volver al futuro. Aquí os dejo un esquema de cómo estaría hecho y planteado las colas de gusanos. Los puentes cuánticos. Esta es una imagen de un puente cuántico. Un agujero de gusano se podría cruzar si antes de estabilizarse su estructura. El único modo conocido de hacerlo exige utilizar la masa negativa en su construcción. Esta clase de materia resulta exótica, pero no viola las leyes de la mecánica cuántica. Parece poco probable que la naturaleza provoque la creación espontánea de agujeros de gusano de gran tamaño, si bien se especula con una constante formación a escala subatómica. En la imagen puede verse la recreación de una artística de un agujero de gusano con espacio distorsionado en su entorno, que a lo mejor son tan pequeñitos que no cabe materia real por ellos. Los métodos de detección, vamos a verlos. Está la huella electromagnética, que antes de 2015 de que se produjera la primera detección de ondas gravitacionales, el análisis de luz que llega a la Tierra procedente del espacio constituye la principal fuente de formación de los agujeros negros. Tenemos que ningún telescopio es accesible a todas las frecuencias de las ondas electromagnéticas, es decir, de la luz. De ahí que se diseñen instrumentos especializados para las franjas determinadas, bien sea de rayos gamma, ondas de radio de luz infrarroja, en el entorno de la luz visible. Sus datos combinados arrojan pistas sobre la localización de los agujeros negros. Tenemos por un lado la barrera del aire, que la atmósfera levanta un muro frente a la luz infrarroja y los rayos gamma, de modo que los telescopios que se centran en estas frecuencias, como el Spitzer o el Chandra, que orbitan la Tierra a kilómetros de distancia sobre su superficie, lo pueden detectar. La atmósfera también absorbe parte de la luz visible. No es de extrañar que uno de los telescopios que mejor ha explorado la franja del espectro haya sido también la espacial, el Hubble. Por otra parte, la atmósfera transparente a las ondas del radio, instrumentos que se ocupan de detectarlas se instalan sobre la superficie terrestre. El caso de la Very Large Array en Nuevo México, esta enorme diversidad de telescopios ha permitido descubrir el fenómeno que apenas se manifiestan en el rango de luz visible, cuya verdadera naturaleza solo revela al estudiar sus emisiones en todas las frecuencias. Las galaxias activas proporcionan un buen ejemplo de ello. Y aquí tenemos un ejemplo de las galaxias activas. Os dejo en esta página, que podéis ver a continuación, pues las galaxias que tenemos activas en las que se puede vislumbrar que hay agujeros negros. La galaxia C4 29.30, la galaxia M82, la galaxia OC 11185, el cuásar QSO-B 110481 y el cuásar RX J1131 1231. Lo siento, pero los nombres son innombrables, lo siento. Aparte, podemos hablar de las lentes gravitatorias, que son objetos que generan grandes perturbaciones gravitatorias, como el agujero negro o el cúmulo de galaxias, que pueden desviar la luz de modo semejante como lo hace una lente y crear imágenes. Aquí os dejo unas imágenes de las lentes, ¿vale? Supongamos que un intenso foco gravitatorio se interpone entre una galaxia lejana y un observador. Los rayos de luz llegarían en línea recta al observador para crear una imagen de la galaxia. Se verían presumiblemente bloqueados por la presencia del foco. Sin embargo, muchos rayos sin el foco pasarían por encima o muy por debajo del observador, demasiado a su derecha o a su izquierda, y se desvían para converger hacia él. En lugar de la imagen estándar de la galaxia, estos rayos componen un borrón circular. Este borrón circular es lo que le llamamos lentes colosales o gravitatorias. Se dice que el foco actúa como una lente
gravitatoria. Su papel puede interpretar al agujero negro, pero también las concentraciones de masa menos drásticas, como un cúmulo de galaxias. En este caso, la distribución irregular de la materia que compone el cúmulo puede contribuir a la distorsión de la imagen circular. Las lentes gravitatorias enfocan objetos muy lejanos, que para ser vistos han de ser muy luminosos. No solo afecta a la luz visible. En 1979 se observó que el efecto por primera vez la luz procedía de un cuásar y actuó como foco de la galaxia YKOG-1. Y aquí os dejo el esquema de la alineación de los elementos, ¿vale? Las ondas gravitacionales, súper importantes. En el espacio-tiempo, las perturbaciones gravitatorias se propagan en forma de ondas. Su detección ha revolucionado la astronomía, ya que revelan aspectos del universo que no muestra luz. Acordaros, la materia oscura, ¿cómo se conocía? Porque había ondas gravitacionales y frecuencias de onda. Pues esto es lo mismo. En los agujeros negros, como supuestamente, y a mi modo de ver, están hechos también todos de materia oscura, evidentemente emiten ondas gravitatorias, ¿vale? Las ondas gravitacionales se deben a la alteración de la distribución de masas del espacio y el tiempo, de modo semejante a cómo se dispersan los círculos de impacto que causan una piedra en un punto de la superficie del agua. La perturbación gravitatoria se propaga gradualmente a partir de un foco, recurriendo a la analogía de la sábana elástica en el propio tejido del espacio-tiempo que se ocupa de comunicar la formación de unos puntos a otros. La intensidad de las ondas depende de la magnitud y alteración y se atenúa con la distancia al foco. Dado que el espacio-tiempo es bastante rígido, para que en él se generen ondas detectables hace falta provocar una verdadera conmoción. La primera fusión detectada fue la del observatorio LIGO en 2015. En una décima de segundo el fenómeno desprendió más energía en forma de ondas gravitacionales que toda la energía luminosa que emitían en esos momentos todas las estrellas del universo observable. O sea que ahí se detectó por primera vez que había un agujero negro. Aquí os dejo los esquemitas de la anatomía del experimento de LIGO y las contracciones y dilataciones del espacio del tiempo. Una pasada, ¿eh? Una pasada. Por otra parte, las binarias de rayos X, esto, que lo vamos a ver ahora, vamos a ver. Las binarias de rayos X consisten en que cuando una de las estrellas del sistema binario se convierte en un agujero negro, la transferencia de materia hacia este lugar de fenómenos energéticos facilitan su detección. La mayoría de las estrellas no viven solitario, muchas forman un sistema doble o estrella binaria. La relación de las dos estrellas puede ser más o menos estrecha en función de sus masas y su distancia que las separa. Cuando se hallan relativamente cerca, la transformación de una de ellas en una estrella de neutrones o un agujero negro puede comprometer dramáticamente el destino de la otra. Devorada por su compañera, la componente de mayor masa del sistema doble será la primera en agotar su ciclo de vida estelar, dejando paso a una enana blanca, y el agujero negro en forma de estrella de neutrones será la que lo absorbe. En los dos últimos casos, una potente aspiradora gravitatoria ocupará el lugar de la estrella y se dedicará a robar materia gaseosa de su pareja. La materia robada se contagia de la rotación del cuerpo que la sustrae, formando a su alrededor un disco de acreción, cuya temperatura encenderá un potente foco de rayos gamma. Las primeras fuentes de rayos gamma extrasolares que descubrieron los astrónomos, y también las más intensas, correspondían a las dos binarias de clase Scorpius y Cygnus. Aquí os dejo el esquemita de cómo lo hacían, ¿vale? También podría haber dobles agujeros negros. Y ahora veremos los agujeros negros a través de la historia, ¿vale? Los agujeros negros figuran entre los objetos más enigmáticos del universo y cautivaron por primera vez la imaginación de los científicos a finales del siglo XVIII. Y después, más de 200 años, con la investigación que aún sigue planteando un sinfín de retos teóricos y experimentales. Los agujeros negros en la física clásica eran la existencia de cuerpos celestes invisibles, cuya atracción gravitatoria tan intensa que no dejaban escapar la luz, y habían sido propuestos en el siglo XVIII, mucho antes de la relatividad.
Aquí os dejo un esquemita de cuando la velocidad de escape superaba la de la luz, ¿vale? Esto era la forma que tenían los agujeros negros newtonianos, con la física de Newton, ¿vale? Aquí se ve la velocidad del escape terrestre, la estrella de neutrones y el agujero negro. La luz de la física newtoniana mantuvo la idea hablada por Newton de que la luz estaba compuesta por corpúsculos, enjambres de partículas. Michell asumió que la gravedad atraía estos corpúsculos de la misma manera que lo hacía con la materia. Como se aprecia en la imagen, cuando la estrella se acerca al Sol, la luz describe una trayectoria curva, pero para el observador terrestre se observa como recta. Esto es como se explicaba en la física clásica, pero en la relativista, a partir de Einstein, la publicación en 1915 de la teoría de la relatividad general de Einstein renovó por completo la interpretación clásica newtoniana. El nuevo contexto del espacio-tiempo admitía una insólita versión de las estrellas oscuras de Michell en forma de distorsión extrema, cuando los físicos tardaban décadas en darse cuenta. El estudio del ciclo vital de las estrellas condujo a la conclusión de que una vez agotado el combustible nuclear, no todas podían alcanzar la estabilidad de una enana blanca o una estrella de neutrones. En 1939, Robert Oppenheimer y Hartland Schneider dedujeron a través de un primer cálculo muy simplificado que el proceso de implosión de las estrellas demasiado masivas debía conducir a la formación de un agujero negro. Entre 1930 y 1960 se realizaron las primeras detecciones de focos de ondas de radio y de rayos gamma muy intensos de origen no estelar, que revelaron la existencia de fenómenos inexplicables para la astronomía tradicional, como las galaxias activas. Más tarde, muchos de ellos se convirtieron en firmes candidatos a agujeros negros, como el límite de Chandrasekhar. Cuando una estrella colapsa, la gravedad tiende a comprimir al máximo sus electrones, se disocian los núcleos atómicos y la materia alcanza su estado degenerado, de altísima densidad. El astrofísico indio Subrahmanyan Chandrasekhar calculó en 1930 que si la masa de la estrella supera el límite de 1,44 masas solares, la repulsión cuántica que ejerce sobre los electrones degenerados no puede contrarrestar la presión gravitatoria y se forma una estrella de neutrones o un agujero negro. Interesante. Y bueno, pues aquí os dejo el esquemita de lo que decía la teoría para ver el enigmático centro del agujero negro. La edad de oro de los agujeros negros. Los agujeros negros ocultan complejísimas ecuaciones de la relatividad general de Einstein, ¿vale? Y sus señales se cifran en ondas electromagnéticas invisibles. Durante la llamada Edad de Oro salieron por fin a la luz. A lo largo de los años, Stephen Hawking, Roger Penrose desarrollaron un estudio desde la perspectiva de la termodinámica que acometieron el análisis de singularidades. Por su parte, el físico estadounidense John Wheeler acuñó en 1967 la expresión de agujero negro. Con el paso de los años, los agujeros negros se han convertido en un verdadero campo de pruebas para las teorías que intentan unificar la mecánica cuántica y la relatividad general, y han inspirado algunas ideas más provocadoras de la física teórica, como el principio holográfico. Las pruebas concluyentes en el terreno experimental, las evidentes a favor de los agujeros negros, se multiplicaron gracias a la construcción de los mejores radiotelescopios y a la puesta en órbita a partir de los años 70 de los primeros satélites de detectores de rayos gamma. La Edad de Oro se dio finalizada en 1976. Casi una década después, en el 84, arranca el proyecto LIGO, que acabaría presenciando y presentando pruebas concluyentes de la existencia de agujeros negros en septiembre del 2015. El proceso de Penrose en 1969,
esbozó un sistema para extraer energía de un agujero negro en rotación. Basta con arrojar a su ergosfera un objeto que pueda fragmentarse, de modo que alguno de los trozos escape y otro caiga en la espiral hacia el horizonte de sucesos, girando en sentido contrario al agujero. Al incorporar una masa que gira en sentido contrario, el agujero negro pierde energía de rotación, se lleva un fragmento que escapa. La civilización tecnológicamente muy avanzada podría explotar este principio para obtener energía de la ergosfera. Aquí os dejo el esquemita del principio holográfico, que dice que los hologramas registran en una lámina plana con 2 dimensiones la información necesaria para generar una imagen de 3 dimensiones. El principio holográfico recuerda al fundamento de los hologramas, por lo que toma su nombre de ellos de un modo muy general. Dicho principio anuncia que la información necesaria para describir los fenómenos físicos que desarrollan dentro de un volumen tridimensional, como en el interior de un agujero negro, se puede codificar en la descripción de otra clase de fenómenos restringidos a la superficie bidimensional, que sirve para las fronteras del volumen en el horizonte de sucesos. Y aquí se ve el esquemita. El experimento LIGO lo vamos a mencionar ya, pues eso, muy por encima. Las ondas gravitacionales comprimen y expanden el espacio en distancias que no superan milésimas partes del tamaño de un protón. Los observatorios LIGO se sirven de la luz para registrar las minúsculas variaciones, ¿vale? Y aquí os dejo un esquema de cómo funciona. Primero se emite el haz de láser, que es la fuente de láser que permite una onda luminosa con una frecuencia casi pura de infrarrojo que incide sobre el divisor del haz en los tubos que recorre a continuación, y se ha hecho un vacío que supera el espacio interestelar. El láser LIGO es el más estable del mundo. Se divide el haz, el divisor refleja la mitad del haz del incidente en un ángulo de 90 grados que transmite otra mitad, y se crean 2 haces perpendiculares iguales a los que recorren cada uno de los brazos. Los espejos en los que rebotan solo absorben un fotón de cada millón que incide sobre ellos. Después hay una interferencia, los haces tras rebotar en los espejos se reencuentran en el divisor, este deja de pasar la mitad de cada uno y desvía en 90 grados la otra mitad. Así los mezcla. El divisor emerge en 2 ondas combinadas en direcciones perpendiculares. Cada una suma 2 mitades distintas que los hacen originales, sin rastro de onda gravitacional. Cuando ninguna onda gravitacional altera la longitud de los brazos del interferómetro, la onda combinada se dirige a un fotodetector y esta onda es nula. La otra onda combinada se dirige hacia la fuente del láser y es absorbida antes de alcanzarle. La onda gravitacional detectada es el paso de la onda que acerca y aleja alternativamente los espejos, modificando la distancia que recorre el haz. Esta asimetría introduce un desfase entre las ondas que se combinan en el divisor. De él emerge la luz hacia el detector. Esto es básicamente cómo funciona este experimento. Y os dejo aquí el esquemita de lo que se hizo. Y bueno, pues con esto ya terminamos el maravilloso mundo en el que vivimos, hablado y enfocado hacia lo que es todo astronomía, física cuántica y otros requerimientos científicos que voy a seguir investigando y de los que iré colgando artículos interesantes que vaya descubriendo. Espero que os haya gustado. Agradeceros enormemente vuestra compañía y recordaros que os sigáis suscribiendo, porque para mí es muy importante seguir creciendo en el canal y contar con un grupo nada despreciable de suscriptores a los que les encante la ciencia y las cosas misteriosas del universo, que dan mucho que hablar. Os mando un abrazo y desearos que tengáis un feliz lunes. Un besito.